Gracias por seguirnos en el 6, esto es Decisiones, en un mes donde, como siempre decimos, las decisiones se presentan de una manera importantísima, porque esto determina el futuro de todos nosotros en todas las actividades, tanto sean las particulares como las generales en un país a través de las elecciones. Dicho esto, vamos a tratar de, en estas semanas, tener la presencia de los concejales, de los candidatos a concejales para las próximas elecciones, dentro de un marco de país del cual queremos explicarlo desde donde nosotros preguntamos. Nuestro país ha atravesado distintas crisis, pero esta en particular tiene que ver con un cambio de régimen, un cambio de sentido que no lo tenía hasta hace un año y medio atrás, con la llegada de Javier Milei a la presidencia. Lo que podemos ver es que en las últimas 2 décadas principalmente, mientras estuvo el kirchnerismo en el poder, inclusive cuando no estuvo y estuvo Macri, influyó muchísimo en el gobierno de Macri por las actitudes que tuvo que tomar el presidente en aquel momento, ha sido la cuestión central. Esto llevó a una inflación galopante que arrancó allá en el 2003-2004 con un dólar a 4 pesos y una inflación que estaba también en el 4, el 5% anual. Terminamos en el año 23 con una inflación de 220% y un dólar a 1.300 y que no se conseguía. Es decir, el derrotero de 2 décadas llevó a una crisis de la cual generó una crisis también de representación, ya que la gente no confiaba ya en el kirchnerismo, las mayorías, y no confiaba tampoco en Juntos por el Cambio, Cambiemos, o los distintos nombres, el PRO, que tuvo quienes enfrentaron al kirchnerismo como oposición. De esto vino Milei. Y Milei viene con un plan de fondo para un gran cambio en la Argentina que tiene que ver con el déficit cero, es decir, el país gastar lo que tiene y no lo que no tiene, no emitir más dinero, y esa es la columna vertebral de su política, y lleva a que una gran cantidad de argentinos lo vean posible y crean en él, porque les ha generado confianza como para que este país salga adelante. Por supuesto, quienes defienden el modelo anterior o quieren otra cosa, se oponen, y eso es lo que se va a ver en las próximas elecciones. Ahora, todo este cambio también trae aparejado algunas injusticias, algunas cosas que se pueden decir a veces como en las películas de guerra, daños colaterales, es decir, cuando cae una bomba en un lugar que no tenía que caer y mueren civiles o muere gente que no tenía que morir. Bueno, en este caso, en la política argentina, en estos cambios, hay algunos daños que se hacen que son evidentes, hay gente que por ahí la pasa mal, pero es un cambio de fondo que puede llevar a que el país comience una etapa de crecimiento que no tenía en estas últimas décadas. En un contexto también donde la inflación está presente en la Argentina hace más de 70 años, desde siempre, menos el periodo de Menem entre el 91 y el 99, 2000, y el periodo de los primeros 2 años, el último de Duhalde y los primeros de Néstor Kirchner. Después siempre hubo inflación y cada vez mayor. Esto ha hecho que una generación prácticamente de los menores de 42, 45 años prácticamente no hayan conocido un país sin inflación. Eso es lo que está en juego en este contexto donde, vuelvo a repetir, hay gente que por ahí la pasa mal, pero hay mucha gente esperanzada en que esto dé resultados y aparezca el crédito hipotecario, que era algo inalcanzable para más que nada los matrimonios o la gente joven que tiene que armar su vida y no tenía este elemento fundamental como es un crédito para poder tener su primera vivienda o poder realizar su vida.
Así como eso, muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con la planificación familiar de acuerdo a los costos y los gastos que tenga. Esta es la política central de Milei y esto lo lleva al presidente a una política de polarización con el modelo anterior. Y esa polarización con el modelo anterior no podría ser en un momento de una elección que es legislativa, pero dadas las circunstancias se va a polarizar y el gobierno va a tratar de polarizar lo más posible, principalmente para la elección de octubre. Pero ahora tenemos un intermedio, una elección rara, nueva, que puede llegar a generar nuevos liderazgos en la provincia de Buenos Aires si es que este sistema se mantiene de separar las elecciones de la provincia de Buenos Aires con las elecciones nacionales. A eso, en eso estamos en estos días esperando la elección del 7 de septiembre, donde se va a jugar también el destino de la provincia de Buenos Aires y principalmente de cada uno de los municipios, donde se verá si hay una polarización o hay un sector intermedio que hace valer sus votos, su localía, sus propuestas para esta nueva etapa. De eso se trata, así que tras una pequeña pausa vamos a hablar con una candidata a concejal y de esta manera comenzar toda esta etapa electoral a través de decisiones. Como decíamos, tenemos una invitada especial hoy, candidata a concejal en Moreno, Soledad Pantano, a quien le damos las gracias y por venir hasta el 6. Y también vamos a hacer una pequeña introducción de cómo está Moreno después de una historia que arranca allá en el año 95, cuando gana Mariano West. Desde ahí el peronismo está en el poder en Moreno. Siempre tuvo a Mariano West como vector hasta que gana Mariel Fernández, ayudada por Mariano West, pero desde ahí ya por una disputa interna entre Mariel Fernández y Mariano West, queda sola Mariel Fernández, se pelea con Mariano y empieza otra etapa distinta, pero siempre dentro del peronismo o el kirchnerismo, como usted lo quiera llamar. Acá hay una oportunidad distinta, tal vez en el 27, por la fuerza que le está imprimiendo Milei, como la hubo en el año 15 por Cambiemos, de que pueda cambiar el municipio de Moreno o no. Las distintas variables que puede llegar a haber son las que también se están presentando en esta elección, pensando en el año 27, cuando se juegue ya por el Poder Ejecutivo. Por eso, con esta introducción, bueno, un marco político, es que le pregunto a Soledad, ¿qué es lo que ves de Moreno? ¿Por qué querés ser concejal? ¿Cuáles son los temas que a vos te preocupan? Primero, gracias por la invitación, por convocarme. ¿Cómo veo Moreno? Y Moreno está hace 50 años en un estado de abandono total. Pasaron gobiernos y seguimos en la misma situación en cuestión de infraestructura, salud, educación, nada cambió. Moreno sigue siendo una ciudad dormi, no hay una modificación de hace 50 años atrás hasta ahora. Entonces eso es lo que nos impulsa a nosotros desde la 180 y con potencia a decir... Potencia es tu espacio político. Claro, Potencia es el espacio político que está liderado por Eugenia Talerico. Es así que después de caminar los barrios, que empezamos en el 2021 y nunca paramos de caminar, vemos que hay una necesidad, sobre todo de una representación genuina y un armado genuino de abajo hacia arriba.
¿no? Algo distinto, algo que realmente lleve la voz de los vecinos a donde tiene que ser llevada en el Consejo Deliberante. Y vos, dentro de las cuestiones que ves en Moreno, ¿cuál es la agenda que, si llegases a ser concejal, te gustaría llevar adelante? ¿Qué tiene que ver con, qué sé yo, la salud, los problemas de inseguridad? ¿Vos conocés el tema? ¿Qué es lo que te preocupa? Todos los proyectos salen de los barrios y de la problemática del barrio. La semana pasada presentamos una nota en el Consejo Deliberante pidiendo una modificación del sistema de estacionamiento medido, porque a los comerciantes sinceramente les perjudica. Entonces, hablando con ellos, descubrimos que haciendo una pequeña modificación los podemos ayudar a que su movimiento diario pueda llegar a crecer en cuestión a ventas, que tanto hoy es necesario. Entonces, todo lo que vamos presentando va saliendo de los barrios. Más allá de eso, nosotros tenemos un enfoque muy claro que es en seguridad y en salud mental. Son dos ejes que para nosotros son fundamentales para el desarrollo de la sociedad en Moreno, ¿no? ¿Salud mental? Salud mental. ¿A qué se debe? Vemos muchas falencias desde lo institucional, mucho abandono desde lo institucional, y creemos que hay que extender una red de contención con políticas claras para abordar el tema, que es el eje y el principio de un montón de problemas que trae aparejada la salud mental. La inseguridad. ¿Tiene también que ver con las adicciones? Las adicciones, los daños que se puede hacer una persona hacia sí mismo o a terceros. Creo que el tema de salud mental hoy en el desarrollo de una persona es fundamental y no está abordado con una política clara. ¿Desde el municipio, y eso no tiene que ver provincia de Buenos Aires? Sí, ¿también? Tiene que ver provincia de Buenos Aires, nación, pero desde el municipio con pequeñas acciones podemos empezar a cambiar. Siempre esperamos a que todo venga desde otro lugar. Creo que Moreno tiene la capacidad y los recursos para poder implementar políticas verdaderas y reales para cambiar ciertas cosas que son fundamentales para el desarrollo de una persona. Y otros aspectos que a veces el vecindario puede ver, hay obras que están desde el año 21, 22, que se iniciaron y no se terminaron, el caso de la ruta 25, por ejemplo, el arroyo Los Perros, ¿eso cómo lo ven? La infraestructura está destruida, o sea, es un emparche. Lo que hace hoy el gobierno municipal es parches. No es que tiene una planificación urbana en un desarrollo en función a las problemáticas, no, va haciendo como le va pareciendo y las obras son de una calidad bajísima. Pero bueno, hoy tenemos vecinos que caminan 44 cuadras para la primera parada del colectivo en Malaber, y no es hoy, es de hace años. Y nadie fue capaz de darse cuenta que hay una persona, un niño que tiene que ir a la escuela, que camina 44 cuadras en la primera parada del colectivo. ¿En qué zona me decís? En Malaber, sí. Pasas el Morenito, sí. Allá la gente camina 44 cuadras. Nosotros presentamos la extensión de la línea del colectivo. Ahí y en barrios de Francisco Álvarez. 11 cuadras para un niño ir a un colegio es un montón caminar a una parada de colectivo. La atención primaria de las salas, ¿ustedes cómo la ven? ¿O qué solución se le puede encontrar? El tema del hospital, los turnos que se quedan a la noche, la gente de un día anterior para tener turnos. El hospital es jurisdicción provincial, eso lo sabemos, pero en función a las salitas está desarrollándose un proyecto. Nosotros estamos desarrollando un proyecto porque no puede ser que una persona con la tecnología que hoy cuenta en el 2025 que tenemos, vaya una persona a las 3 de la mañana a sacar un turno a las 4 y te den 5. No, a las 3 no, a las 8 de la noche del día anterior. Y te den solamente 5 números. O sea, algo está pasando, pero sobre todo lo que pasa es la falta de control. Y la falta de ejecución de para qué uno está sentado adentro del Consejo Deliberante. El rol de la oposición, más allá de generar proyectos y representar la voz de los vecinos, es el de controlar. No se controla nada, porque si no estas cosas no pasarían. Sí. Mariel Fernández tiene una mayoría ajustada, pero tiene una mayoría. Sí. Tiene 13 concejales, con concejales que inclusive salieron de Juntos por el Cambio, pero se pasaron sí. al otro bando. Pero al margen de eso, no se sabe cómo va a quedar compuesto el Consejo Deliberante,
No. ¿Puede haber una composición más pareja todavía o cambiar? Ustedes, como una fuerza intermedia entre el liberalismo de Milei y el kirchnerismo de Mariel, ¿ustedes cómo se ubican? ¿Para el lado de Mariel un poco más? No. ¿Para el lado de Milei? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionarían, ¿no? En una hipótesis. Si hay algo que a mí me preocupa es cómo va a quedar conformado el Consejo Deliberante después de las elecciones del 7 de septiembre. Nosotros sabemos que Mariel es electa hasta el 27 y que tiene su cuerpo formado. El tema es la oposición, cómo va a quedar formada y cuál es el objetivo de esa oposición, que está ocupando bancas desde hace 2 años y que pretende ganar más bancas. Entonces, nosotros en qué postura, vos me decís, en qué postura nos paramos, ni del lado de Mariel, ni del lado del liberalismo de La Libertad Avanza. Nosotros estamos plantados en el lado del vecino, que se ve que ellos, ninguno de los dos lo están. Nosotros nos paramos en representación del vecino, que es con institucionalidad, con respeto, con ideas, con proyectos y sobre todo poniendo sobre la mesa los problemas de los morenenses, que hasta ahora yo no lo vi en el Consejo, y mira que miro todas las sesiones, por parte de la oposición no lo he visto. ¿Y cómo ves el control que tiene que ejercer la oposición con respecto al Poder Ejecutivo, que es normal, ¿no? Si hablamos de peronismo, que estamos en un municipio muy peronista, como decía bien el general, el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor. Es mejor. ¿Y qué pasa? ¿No se lo vigila? ¿Se lo vigila? ¿Cómo están los gastos? ¿Qué ven ustedes? Mira, yo lo único que veo es que la oposición se esconde desde somos oposición, no podemos hacer nada. Y con eso no hay pedidos de informe, no hay concurrencia a las comisiones. ¿Algunos pedidos de informes hay o no? Yo no trabajo dentro del Consejo, pero lo único que te puedo decir es que la oposición no está ocupando el rol que tiene que ocupar. Y eso es más preocupante que la persona que ejerce el poder, el que omite sus acciones, que por eso está ahí. Es decir, que habría un trabajo importante primero con la propia oposición antes de enfrentar al oficialismo. Y hay un gran trabajo en función a la oposición, y te vas a dar cuenta ya te das cuenta cuando ves las listas y los que van a competir en estas elecciones. Sí, sé que son muchos. Vamos a tratar en estas 4 semanas que quedan hasta las elecciones de que vengan por lo menos primero los que les interesa hablar, los que quieren hablar. El oficialismo está, por supuesto, con las puertas abiertas cuando quieran, tienen todos mi teléfono, saben cómo contactarse, pero no creo que hablen porque no hablan. Mariel Fernández no da entrevistas desde hace 4 años, así que no creo que hablen en este momento. Pero es bueno saber, tanto el oficialismo como la oposición, cuáles son los papeles que van a jugar el día de mañana después de diciembre cuando asumen, porque no sea que cada uno esté en la suya y con poco Mariel no tenga control, que es lo que a mí me preocupa, que si no existe eso, a veces uno no puede decir nada, está todo perfecto. Es que una de las funciones del concejal es el control hacia el Ejecutivo, y no se hace, hace años. Yo creo que es la fundamental. Bueno, hace años y no se hace. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa que esa función fundamental no se ejerce? ¿Y vos estás dispuesta a hacerlo? Por supuesto. Cuando vos no debes nada a nadie, cuando estás convencido de lo que haces y a qué vas, tenés la libertad de acción. Y nosotros tenemos libertad de acción. Por eso enfrentamos las elecciones del 7 de septiembre. Bueno, nombrame 2 cosas porque se me va el tiempo. A nivel provincia, ¿quién es el referente de ustedes? Félix Lonigro y María Ángeles, y que van a estar en la boleta el 7 de septiembre, y María Eugenia Talerico en octubre. En octubre. Sí. Talerico es bastante más conocida, se la ve en televisión. Y acá vos encabezás. Yo encabezo, y Cristian Vega, que es un vecino de Catones, está como número 2 de la lista,
Estamos muy contentos porque es toda una lista compuesta por vecinos que nunca formamos parte y nunca estuvimos en cargos políticos. Bueno, Soledad, mucha suerte. Gracias, Omar. Que puedan desarrollarse en los dos aspectos, políticamente y a través de las elecciones también. Dios quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias.